Shalom Alejem, bienvenidos todos nuevamente, ¿cómo están todos? Me alegra reencontrarnos de nuevo con ustedes, después de este pequeño intervalo de pesas. Vamos a continuar hoy entonces con nuestro capítulo número 10 de El Tanya. Ustedes saben que El Tanya, para aquellos que no nos siguen habitualmente, es el libro básico de Hasidut, y con él aprendemos lo que es el alma divina, el alma animal, cómo conectarnos a Dios a través de los preceptos, de la Torá, de la plegaria, y sobre todo, cómo cumplir nuestra tarea de ser una morada para Dios en este mundo. Les pongo aquí el enlace para que puedan escuchar ustedes, también lo publiqué en el Facebook, el enlace de este nibún que acabamos de escuchar recién. Y mientras ustedes lo ponen para escuchar, hacen clic allí y lo escuchan, la computadora se me ha trabado, así que si me esperan un minutito, estoy de vuelta con ustedes, ¿ok? Estamos aquí, ¿me están escuchando bien ahora? Muy bien. Vamos a leer rápidamente este capítulo, ya lo habíamos leído la vez anterior, en nuestra clase última, hace 2 o 3 semanas, y luego vamos a entrar a explicar, de acuerdo a las enseñanzas del Rab Ginsburg, muy bien, estamos aquí. Entonces, estamos hablando acerca de lo que es el Sadik, el justo, lo que es el malvado, aquella persona que hace más que no puede dominar su alma animal, y el Beinoní. Como se llama Sefer del Beinoní, nosotros queremos ver cómo hace una persona que a pesar de que lucha contra su instinto, siempre triunfa y no peca nunca. Cuando una persona hace prevalecer su alma divina sobre su alma animal, y cuando lucha contra el alma animal al punto de erradicar y eliminar de su residencia del lado izquierdo del corazón el mal que hay en ella, en el alma animal, como está escrito, y erradicarás el mal que está dentro de ti. Pero no obstante, el mal no se ha convertido realmente en bien. Esta persona es denominada Tzadik incompleto, o Tzadik Sheino Gamur, y también es denominado Tzadik
que conoce el mal, o tzadik berralo, tzadik que hay mal en él, o sea, que aún persiste dentro de él, en la parte izquierda de su corazón, cierto vestigio de mal, solo que por su insignificancia es subyugado y anulado por el bien. Por lo tanto, el tzadik puede creer que lo ha expulsado y que ha desaparecido del todo. En verdad, sin embargo, si todo el mal dentro de él hubiera partido y desaparecido, se habría convertido en tzadik, en bien verdadero. O sea, hay dos servicios, como explica el Hasidut, y que habíamos hablado la vez anterior. Uno es Ikafia, que es someter al animal, someter al alma animal. Es como cuando decimos que mucha luz elimina, un poco de luz elimina mucha oscuridad. Y está Afja, que quiere decir transformar o invertir. No es simplemente dominar al mal, al alma animal, a la oscuridad para que no tenga su influencia, para que no se exprese, sino quiere decir que el mal se transforma en bien. Entonces es la diferencia básica entre el tzadik completo y el resto de las personas. ¿Sí? Acá está haciendo la diferencia entre lo que es un tzadik completo y un tzadik que no es completo. Por supuesto, para nosotros, si nosotros queremos ver una persona y saber si él es una persona, un tzadik o no, o es un tzadik incompleto, a veces no es suficiente ver las acciones que realiza, sino que hay cosas que nosotros no podemos ver. Entonces eso es algo que él sabe, el tzadik sabe si él es completo o no es completo. Y por supuesto en su relación con Dios, Dios conoce todo lo que hay dentro del corazón del hombre. La explicación del tema es la siguiente. El tzadik completo en quien el mal ha sido convertido en bien, y que en consecuencia es denominado un tzadik que solo conoce el bien, al lograr este nivel al despojarse completamente de las vestimentas sucias de mal que hay en él. Es decir, aborrece en extremo los placeres de este mundo, hallando repugnante obtener de ellos aquel placer que obtienen otras personas. O sea, el placer, él no es que no disfruta, no tiene ningún placer de este mundo, sino que él no disfruta de aquellas cosas que disfrutan las personas comunes y corrientes, que es la mera gratificación del apetito físico, en lugar de utilizar este placer hacia el servicio a Dios. O sea, él siente placer al servir a Dios, y siente placer al ver cómo otras personas también sirven a Dios y cómo todo el mundo se va transformando en algo bueno, en una morada para Dios. Los odia porque se derivan a esos placeres, se derivan y reciben su apoyo espiritual de la clipá y la citra. La clipá son las cáscaras que ocultan la divinidad, como estudiamos en Hasidut, y la citra en arameo significa el sitio de atrás, o sea, cuando uno dice la parte de atrás se refiere a lo que está, lo que es opuesto, no atrás sino otro, aquello que está en otro lugar y no es la santidad. Entonces, ¿por qué él deriva? Pues el tzadik completo odia en extremo cualquier cosa que sea de citra, para todo lo que oculte la luz infinita y la voluntad de Dios, por su inmenso amor, que se llama amor inmenso gozoso, se dice Ahava, Rabá, Oha, Ava, Beta, Mugim. Rabá quiere decir
muy grande, enorme, y Betanugin quiere decir con placeres, los placeres divinos, los verdaderos placeres. Amor inmenso, gozoso. Y su fenomenal afecto a Dios y su santidad, como se mencionaba previamente, puesto que ellos son antitéticos, son opuestos. Así está escrito. Dice Shlomo Amelech, los odio con un odio que consume. Ellos se han vuelto mis enemigos, sondéame y conoce mi corazón. Por lo tanto, según la abundancia del amor a Dios, así es la extensión del odio al así trabajar que nutre el placer físico, y la extrema repugnancia al mal de los placeres físicos mismos, porque la repugnancia es el opuesto exacto del amor, igual que como lo es el odio. Entonces, a lo mejor nosotros no sabemos cuál es el grado de apego a Dios, el grado de placer que sentimos por nuestra conexión con Dios, por las cosas divinas, y entonces lo podemos saber del lado opuesto. Cuanto más placer tenemos de nuestras cosas, de las cosas físicas, que no tienen que ver con la santidad, que es nada más que un placer personal, un placer físico. Físico se refiere no solamente al cuerpo, sino al intelecto, a las emociones, a toda la psiquis de la persona. Todos esos placeres que se obtienen para autogratificarse son exactamente lo opuesto de lo que es el placer por la conexión y por el amor a Dios. Entonces, a lo mejor nosotros no sabemos qué grado de conexión a Dios tenemos, pero sí podemos saber lo opuesto. Entonces, a veces uno no tiene la capacidad de alejarse de esos placeres, pero sí sabe que le hace mal. Por ejemplo, cuando uno ama comer determinado alimento, pero sabe que le hace mal, entonces va a tratar de dejar de comerlo. Y con el tiempo, al sentir qué mal que le hace, también va a tener repugnancia, va a tener deseo, no va a tener más deseo de comerlo. Entonces eso sería el paralelo físico de cómo espiritualmente es el trabajo para acercarse a las cosas espirituales. El tzadik incompleto es que entonces esto sería, el trabajo nuestro sería eliminar la oscuridad a través de traer luz. Odiar la oscuridad al ver lo hermoso que es la luz. El tzadik incompleto es aquel que no odia si trabajara con un odio absoluto. O sea, lo odia en relación a nosotros, sí es absoluto quizás, pero en relación al odio absoluto que tiene el tzadik completo, no. Por lo tanto, tampoco haya al mal los deseos y placeres físicos absolutamente repugnantes. En tanto, su odio y repugnancia al mal no son absolutos. Por fuera debe haber conservado cierto vestigio de amor y placer hacia él. Las vestimentas sucias obviamente no han sido totalmente quitadas, por lo tanto, tampoco el alma del alma animal se ha convertido realmente en bien, ya que todavía tiene cierto sustento en las vestimentas sucias. Solo que se neutraliza en el bien en razón de su insignificancia y se lo considera como nada. En consecuencia se lo denomina tzadik berralo, que significa no solo tzadik que conoce o conserva el mal, sino también que tiene mal dentro de sí. El mal es suyo, es decir, subyugado y sometido a él. ¿Sí? O sea, uno ha dicho en forma negativa que él todavía tiene algo malo dentro suyo, pero esa misma frase se puede interpretar en forma positiva diciendo que tiene el mal, pero lo tiene sometido. O sea que él es dueño, es amo de ese alma animal que tiene en su interior. Luego, por fuerza, su amor a Dios tampoco es completo, por lo tanto se lo denomina tzadik incompleto. Entonces, de acá aprendemos muchas cosas. Vamos a ver dos asuntos. Uno es que no es verdad
que no hay que odiar. Según lo que vemos aquí, odiar al mal es algo positivo. Odiar a algo que está mal significa querer que desaparezca, querer que se debilite, querer que no exista más. Entonces, aquellos que dicen que solo sienten amor y no sienten odio, en cierta medida están mintiendo, pero si eso es lo que buscan, están yendo por un camino equivocado. Nosotros queremos llevar a este mundo, el mundo por venir, en que solamente va a haber bien y bondad, entonces no vamos a tener necesidad de odiar al mal, porque no va a existir. Pero todo el tiempo que exista, y sobre todo si existe dentro nuestro, debe ser odiado. Bueno, y lo otro es lo que habíamos dicho algunas veces, es que el trabajo de Itkafia, que es someter al mal que hay dentro de nosotros, es a lo máximo que nosotros podemos llegar, por lo menos en la etapa en que nosotros nos encontramos. Y el trabajo de transformar la oscuridad en luz y lo amargo en dulce es el trabajo del tzadik. Si en algún momento nosotros llegamos a realizar en alguna medida una de esas dos tareas, en ese momento estamos actuando como un tzadik. Pero el tzadik completo, e incluso el incompleto, tienen la cualidad de que siempre actúan de esa manera, no tienen épocas que sí, épocas que no. Nosotros tenemos épocas en que actuamos en forma completamente caritativa, en forma sagrada, divina, a pesar de que tenemos dentro nuestro algo de eso. Pero el tzadik completo, él es aquel que está constantemente. Por eso los otros días me preguntaban si dentro de las naciones del mundo, de los Benei Noach, que son llamados generalmente Hasidei Umot Haolam, Hasidei Umot Haolam, Hasidim viene de la palabra Gesed, de beneficiario, de Hasid, entonces quiere decir una persona misericordiosa, o ¿cómo se traduciría Hasid? Una persona bondadosa, piadosa. Entonces, los piadosos de los pueblos del mundo se los denomina así porque no pueden llegar al grado de tzadik, porque de momento en que se transforma en tzadik quiere decir que tiene un alma divina y no tiene ningún alma animal, y eso significa que se convierte en judío, entonces deja de ser un hasid de los pueblos del mundo. Pero mientras no se convirtió oficialmente y que es recibido por el pueblo de Israel, entonces no se lo puede llamar tzadik, por lo que hablamos de recién. Dios hace que tengan dentro de ellos cierta parte de alma animal, así como tenemos los judíos, que no somos tzadikim, para que trabajen, para que nos esforcemos, y como dice Dios, como dice Hasidut, Dios lo que pretende de nosotros es que seamos lo mejor de lo que nos ha concedido ser. No nos pide que seamos otras personas. Entonces la mayoría de las personas de este mundo tenemos la tarea de Itkafia. Esa es la forma en que nosotros refinamos el mundo, a través de
someter al alma animal. Después los tzadikim hacen que eso se transforme en bien. Entonces tzadik sería un justo que tiene un alma divina, y un alma animal completamente al servicio del alma divina, en el caso del justo completo, y del justo incompleto completamente sometida también al servicio, pero no transformada. ¿Ok? Esa es la primera parte del capítulo 10. Vamos a leer la segunda parte y luego vamos a hacer un intermedio musical y vamos a profundizar en algunos puntos. Ahora bien, este nivel tzadik incompleto que conoce el mal es subdividido en miríadas de niveles. Acá vemos algo lógico también. No existe un solo tipo de persona y cada persona es diferente a la otra. ¿Qué quiere decir que es diferente a la otra? Que ese grado de relación entre alma divina y alma animal cambia, y cambia en forma infinita, que consisten en grados cualitativos que varían la calidad del minúsculo mal que persiste, que se deriva de cualquiera de los 4 elementos del mal. Entonces, dentro del mal también hay 4 categorías que son infinitas, y que habíamos visto que las categorías del mal tienen que ver con los 4 elementos: la tierra, el agua, el aire y el fuego. Entonces cada uno de esos 4 elementos tienen en la persona, en la personalidad, una cualidad positiva y también generan en la persona una cualidad negativa. Por ejemplo, la tierra tiene que ver con la pereza, el agua tiene que ver con los placeres mundanos, como decíamos recién, con los deseos, la lujuria. El aire tiene que ver con la altanería, darse aire, como está dicho, lo contrario de la modestia. Y el fuego tiene el rencor, la envidia y todos esos sentimientos que encienden los malos deseos del corazón. Hace poco pusimos un video de Rav Ginsburg que puede ser visto en nuestra página, puede ser visto en los Seijalot de YouTube, donde habla justamente del Kaas. Por otro lado, los 4 elementos dentro de que fomentan el bien en la persona. La tierra tiene que ver con el sentimiento de la tranquilidad, de la humildad, de la modestia. El agua tiene que ver con la mente fría y el corazón tranquilo para servir a Dios, para dedicarse a las cosas buenas. El Ruach tiene que ver, como se llama, Ruach Shafel, el espíritu, un espíritu de lo contrario de la altanería, que sería la modestia, la humildad. Y el fuego es el amor, como chispas de fuego, hacia las cosas buenas. Y como vemos aquí, el odio a las cosas malas. Eso también es parte del fuego. Todo eso habíamos hablado en alguna clase anterior. Y acá habla, para explicar esto, toma uno de los principios del Sefer Yetzirah, que dice que
la calidad proviene de la cantidad, y la cantidad hace a la calidad. Para darnos una idea, es simple ver que una persona que hace pocas buenas acciones es menos, tiene cualidades menos buenas. Una persona que está constantemente haciendo buenas acciones, eso viene de tener buenas cualidades. En el mundo material en que vivimos también vemos como la cantidad hace diferencia a la calidad de las cosas. Por ejemplo, en los elementos químicos, donde la cantidad, los elementos químicos son todos iguales, a pesar de que nosotros los vemos diferentes, la luz concentrada que hay en cada uno de los elementos que conforman la materia es la misma, la cantidad de partículas es la que cambia, y de acuerdo a la cantidad de protones y electrones, entonces cambia la calidad, y nosotros vemos a ese elemento físico, ese elemento químico de forma diferente, pero acá vemos un ejemplo de cómo la cantidad hace la calidad y la calidad hace la cantidad. Otro ejemplo es lo que se llama Aderet Melech, Rob Am Aderet Melech. Cuanto más el pueblo es mayor y cuanto más gente ama al rey, entonces el rey tiene más honor, es un rey más grande, más importante, y por lo tanto cumple una función mucho más efectiva. Entonces, la subdivisión también toma en consideración el grado en que el mal remanente se unifica en el bien por su significancia cuantitativa. Se hacen 60 veces tanto bien. Hay una ley, una halajá, que dice que un alimento que... ¿Se escucha bien? ¿Se está escuchando bien? Porque acá tengo una señal de que el audio tiene poca calidad. ¿Se escucha bien? Ok. Está dicho que si nosotros tenemos una olla con carne, por ejemplo, y cae alguna sustancia láctea en ella, si esa sustancia es menor que una parte en 60 de todo el alimento de carne, o sea, cae un trocito de queso, un poco de leche, si esa leche que hay allí es menor que la leche que cae es menor que todo el alimento que hay en la olla, menor de una parte en 60, entonces se considera que se anuló y el alimento sigue siendo kasher. Si es más de 1 en 60, entonces el alimento se transforma en taref para el judío, no para el que no es judío, de acuerdo con las normas alimenticias del kashrut. Lo mismo sucede con una enfermedad. Está dicho que hay una mitzvah de ir a visitar al enfermo, y cada uno de los enfermos, de la gente que lo va a visitar, es como que toma para sí, se contagia 1 en 60 parte del enfermo. Si se contagia más, se enferma él también. Pero si se contagia nada más que 1 en 60, entonces para él se anula, y si van 60 personas, aquella persona al final termina curada. Lo mismo pasa con el sueño. Está dicho que el sueño es 1 en 60 de la muerte. Cuando uno se va a dormir, sí, exactamente. Cuando uno duerme es muy parecido a la muerte, y se despierta porque solamente hubo 1 en 60. El alma se retiró del cuerpo en 1 en 60ª parte. Ahora, 1 en 60 es el límite, pero también puede haber una dilución de 1 en 1000 o 1 en 10.000, entonces esa proporción del alma animal dentro del alma divina en la persona, si
Si es 1 en 1000, va a ser mucho más tzadik que 1 en 60, y 1 en 10.000 más que 1 en 1000, y así sucesivamente. Estos varios subniveles en las filas de los tzadikim incompletos son los niveles de los numerosos tzadikim que hay en todas las generaciones, como encontramos en la Gemara. 18.000 tzadikim hay ante el santo, bendito sea. Pero en lo que se refiere al tzadik completo, es aplicable la creación de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai es un ejemplo de tzadik completo, que dice: he visto hombres superiores, Bnei Aliyah. En hebreo, cuando se dice Bnei Aliyah, no significa que son hijos de alguien, porque Bnei, que es la forma plural de Ben, que está contraída porque se refiere a la palabra siguiente. Aliyah quiere decir elevación. Entonces, Bnei Aliyah no significa literalmente hijos de una elevación, sino que significa que ellos son personas elevadas. ¿Sí? Como se dice Bnei Bait, quiere decir los habitantes de una casa, la parte de una familia. Hay hijos, hay padres, hay madres, hay todos los componentes, pero en general todos se llaman Bnei Bait. Y bueno, y así en todos los casos. Entonces, por un lado hay 18.000 tzadikim no completos, pero los justos, Rabbi Shimon Bar Yochai dice que hay muy pocos. El motivo por el cual los tzadikim completos son denominados Bnei Aliyah, hombres de ascenso, es que ellos convierten el mal y lo hacen ascender a la santidad. ¿Sí? No solamente ellos son elevados, sino que ellos mismos son capaces de elevar. Cuando uno dice, por ejemplo, cuando un sólido se transforma en gas, sin pasar por la parte líquida, se dice sublimar. Entonces, esa sería la palabra que se utiliza en este caso, de convertir el mal y hacerlo ascender a la santidad. El mal se transforma directamente en bien, y entonces de esa manera puede ascender a la santidad, se transforma en algo sagrado. Del mismo modo está escrito en la introducción al Zohar que cuando Rabbi Jia quiso ascender al Eijal, al santuario o a la recámara celestial de Rabbi Shimon Bar Yochai, escuchó una voz que surgía y decía: quien quiera de ustedes que antes de llegar aquí haya convertido la oscuridad del mundo en luz y transformado el sabor amargo de su alma animal y su inclinación al mal en dulzura, solo él podrá entrar. Entonces lo que decíamos recién, que transformar significa transformar la oscuridad en luz, o sea, lo impuro en puro, el alma animal en alma divina, no simplemente someterlo. Someterlo significa, por ejemplo, que yo estoy en un cuarto oscuro y prendo la luz. Entonces, la oscuridad desaparece. En realidad no desaparece tanto, porque cuando yo apago la lámpara, la oscuridad vuelve. Someter sería de alguna manera que entra a un lugar. Transformar, ¿qué quiere decir? Que ese mismo lugar donde yo estoy, donde antes había oscuridad, esa misma oscuridad se transforma en luz. Entonces, solamente aquellos que han logrado eso pueden llegar al Eijal sagrado donde llegó Rabbi Shimon Bar Yochai y ahí recibió toda su iluminación. Y a esto se refieren a los grandes sabios del Talmud, que gracias a ser Bnei Aliyah, tienen la capacidad de revivir a los muertos, de hacer milagros en forma revelada, de acuerdo con su propio deseo, como está escrito que el tzadik ordena y Dios cumple. Y por eso el hombre aquel quiso también hacer esos milagros, simplemente para demostrar que era hijo de Dios. Entonces por eso al final fue llevado por la muerte y fue
eliminado por esos grandes sabios que eran de verdad. Se llaman además Bnei Aliyah porque aún su servicio divino en el área de hacer el bien, en su cumplimiento de la Torah y sus mitzvot, es en aras de lo superior, y su servicio está dirigido hacia un nivel altísimo, hacia las alturas más excelsas, hablando de niveles que nosotros no tenemos ni idea de qué son, ni dónde están, ni cómo se perciben. Su servicio divino no pretende meramente unirse a Dios, sirviéndole por medio de la Torah y las mitzvot, para saciar la sed de su alma que está sedienta de Dios, como está escrito, oíd todos los que estáis sedientos dirigidos a las aguas, como se explica en otra parte, sino que el servicio de estos a Dios es, como se explica en Tikkunei Zohar, lo que dijeron nuestros sabios, ¿quién es una persona piadosa? Quien Niu Hasid, Mishemit Hased Inkono, aquella que es benevolente con su creador. Kono quiere decir su dueño, su creador. Kono también viene de la palabra Ken, y Ken, su nido, Kono, o Kandilei, el nido de ellos, uniendo al santo bendito sea con su Shejina. Como habíamos explicado en la clase anterior, la Shejina es la luz de Dios que mora en nuestro mundo. Y mientras more en un mundo de oscuridad, en un mundo imperfecto, entonces está como un exilio. Entonces, esos grandes tzadikim hacen que esa presencia divina, esa luz, que es la luz de Malhut de Atzilut, la Shekhinah viene de morador, es la parte de la luz infinita de Dios que mora en el mundo inferior. Ellos hacen que esa luz que mora en el mundo inferior se conecte con su creador. Y como esa presencia divina es la que hace que exista el mundo, por eso está dicho que los tzadikim a través de su trabajo hace que el mundo exista. Porque hacen que esa luz infinita que está aquí abajo, que Dios la envía tan lejos y tan hacia el final de la existencia, y está completamente oculta, se podría pensar que en algún momento se desconecta. Si hubiera alguna desconexión, todo el mundo desaparecería, sin tener ningún recuerdo de eso. Entonces, estas personas, a través de su trabajo constante de elevar las aguas femeninas para arriba, de volver y de reconectar a este mundo con Dios, hace que el mundo siga existiendo. ¿Se entiende? Así también está explicado en Raya Memna, que es una parte de la Perashá del Zohar, en la Perashá Kitetse, a modo de un hijo que se esfuerza por su padre y su madre, a quienes ama más que a sí mismo, más que a su propio Nefesh Ruach y Neshama, y que sacrifica su vida en aras de ellos para redimirlos de haber sido confinados al cautiverio, y como también se explica en otra parte. Ambas interpretaciones son complementarias. ¿A qué se refiere? Que hay dos formas de entender. Uno, que el tzadik completo es aquel que ha dominado y ha anulado completamente su alma animal y la transformó en bien. Entonces son hombres que pueden ascender a los niveles superiores de la divinidad de los mundos, pero también significa que elevan a los mundos inferiores a su raíz en Dios. Entonces dice, ambas interpretaciones son complementarias. Vamos a escribir aquí porque hay veces que yo hablo todas estas cosas, pero hay que poner algunos conceptos. Entonces, tzadik completo, el alma animal se transformó en bien y no hay vestigio de mal en ellos.
toda alma divina. Y por eso se lo llama Benei Aliyah, hombres de ascenso. ¿Por qué? Porque ascienden por su gran pureza a los eijales o niveles superiores de los mundos, para conectarse con los secretos más profundos y los niveles más elevados, ascienden ellos mismos. Y dos, porque hacen ascender a la Shejinah, la presencia divina de Dios, para reconectarse con su Creador, o con el Creador, porque la Shejinah sería una parte del Dios mismo. Entonces, ambas interpretaciones son complementarias, esto entre paréntesis, porque refinando lo bueno que hay en la Klipat Nova, se elevan las aguas femeninas, provocando uniones en los planos más altos para hacer descender al mundo las aguas masculinas. Es a través de el Ratzó de las almas que hacen elevar la presencia, la Shekhinah para arriba, que devuelven la luz divina para arriba. También eso produce el feedback de arriba para abajo, que son las aguas masculinas que bajan, como por ejemplo la revelación de la sabiduría, la bendición del sustento que Dios nos mantiene y nos da todo lo que necesitamos. Esas son las aguas masculinas, la sabiduría de la Torá. Estas aguas masculinas son las aguas de la benevolencia que fluyen en cada una de los 248 mitzvot positivas, y son contenidas en ellas, las que todas son de naturaleza de bondad de aguas masculinas. Esto significa traer la santidad de Dios de arriba hacia abajo, para que se invista en los planos inferiores, como ha sido explicado en otra parte. Entonces, cuando uno cumple los preceptos positivos, está abriendo, está conectando esos 248 canales, 248 de Gematria Abraham, el primer judío, también Gematria Jaim Mates. Él está conectando esos 248 canales por los cuales Dios envía a nosotros aquellas energía para que el mundo exista, tanto a nivel cósmico del mundo en general, sino como también a nivel particular. Hace poco me preguntaban si había algún libro donde describía cuál precepto correspondía a cada una de las partes del cuerpo para poder conseguir la sanación. Existe eso, pero si uno supiera qué mitzvot necesita hacer en especial, entonces a lo mejor dejaría de hacer las otras. Entonces, por un lado, uno tiene que cumplir todo lo más que pueda. Pero por otro lado, si uno tiene el deseo de servir a Dios en forma altruista, sin beneficiarse a uno mismo, incluso para curarse, entonces Dios le hace cumplir los preceptos justamente que necesita para poder curarse. ¿Ok? Porque Dios no es como nosotros, que damos con la condición de recibir a cambio, o que ponemos condiciones determinadas para dar. Dios no pone ninguna condición para dar, simplemente que seamos sinceros y que querramos conectarnos verdaderamente con Él. Y si no nos queremos conectar verdaderamente con Él y no somos sinceros, Él nos hace pruebas y nos pone determinadas situaciones como para que sí querramos. Así que incluso eso Él hace por nosotros.
Ahora que hemos visto en forma un poco literal y en algunas partes comprendido un poco mejor, vamos a hacer un intermedio musical y luego vamos a ver algunas meditaciones de Ralph Ginzburg acerca de todas estas cosas, además de las que acabo de decir, que también son de Hasidut y de Ralph Ginzburg. Al principio de la clase hemos puesto esta melodía, que también la pusimos en el web, en el Facebook, y lo vamos a poner en el web. Vamos a darles el enlace a ustedes también, aquellos que la estuvieron al principio de la clase. Tienen aquí el enlace para escuchar la melodía que vamos a escuchar ahora. El Rav Eliyahu Friedman, a Cohen, es un Rav muy importante dentro de Chabad, escribió libros muy importantes, es un gran sabio, un gran cabalista, un gran hasid, un erudito, uno de los... Ustedes saben que así como el cuerpo tiene mente, corazón, piernas, brazos, también dentro de los hasidim, dentro de la humanidad en general, dentro del judaísmo en general, pero dentro del hasid en general también están esas distintas partes. La cabeza, por supuesto, es el Rebbe, es el que dirige, el que conoce y el que recibe la espada, la influencia de Dios de forma directa. Pero también está el resto de los cuerpos. Están aquellos estudiosos de la Torah, que son los que enseñan y que utilizan la mente, que son los intelectuales dentro del Hasidut, y los que enseñan, los que se dedican al estudio de la Torah, y dentro de ellos está el Rabbi Eliyahu Friedman. Nuevamente, hay interinclusión, ¿no? Las personas no se dedican solamente a una cosa, pero son reconocidos por algo en especial. También hacen grandes mitzvot, también son shluchim. Los que hacen mitzvot, grandes mitzvot, son los que son los que representan las manos del cuerpo. Hacen las buenas acciones, realmente las buenas acciones se hacen con las manos. Hacer tiene que ver con las manos. Los que se dedican a hacer tefilá, en el Hasidut hay personas que están horas y horas haciendo plegaria, son los que tienen que ver con el corazón del cuerpo del Hasidut, del movimiento hasídico. Entonces hay gente que se llama aboide que tiene el servicio a Dios. Y por último, pero no menos importante, están las piernas, que las piernas son las que llevan todo el cuerpo a todo el mundo, porque lo importante en el Hasidut Chabad y en todo el movimiento del Baal Shem Tov en general es Afatzat HaMayanot, esparcir los manantiales, y para esparcir los manantiales hay que moverse. Y el movimiento, como está dicho, como dice el dicho, se demuestra andando. Se anda con los pies, y los pies son los shluchim, los enviados que a lo mejor no son grandes intelectuales, en general no tenemos mucho tiempo para hacer tefilá, y tampoco tenemos paciencia a veces para estar horas haciendo tefilá plegaria, pero sí estamos constantemente yendo de un lado para el otro, ya sea físicamente como a través de internet, tratando de llevar los manantiales a todos lados y que todo el mundo se conecte con la cabeza. Entonces, cada uno, por supuesto, el shaliach también tiene que estudiar, tiene que enseñar, tiene que hacer plegaria, tiene que hacer mitzvot, todo. Pero cada uno tiene su tarea, su inclinación especial. Entonces, esa es la conexión que tiene con el Rebbe, con la cabeza, porque la cabeza es el que ordena a cada una de las partes del cuerpo lo que tiene que hacer. Entonces, el Rebbe nos ordena, nos dice a cada uno de nosotros, por supuesto una orden del Rebbe no es simplemente que nos dice hacer algo que no queremos, sino que él sabe cuál es la raíz de nuestra alma y cada uno de nosotros decidimos la tarea que nos gusta hacer. No significa que sea más fácil, sino que cuál es la inclinación de cada uno de acuerdo a la raíz de su alma y lo que tiene que hacer en esta encarnación.
Entonces, como decía, Rabbi Alter Eliyahu fue uno de mis primeros maestros cuando yo llegué a Tzfat, y a pesar de que no tuve el placer de estar en muchas de sus clases, estuve en bastantes, y la calidad humana que tiene. Él es el hermano de Abraham Fried, que todos ustedes conocen, pero tuvo alguna enfermedad en las cuerdas vocales, y cuando estamos en la clase casi ni se lo escucha, habla de forma muy bajita. Y me extrañó escucharlo. Cuando ustedes escuchan esta melodía, allí está él con sus hijos y sus nietos cantando, todos varones, y se lo escucha al cantar. Supongo que le habrán puesto el micrófono bien alto para que se lo escuche. De todas maneras tiene una voz muy dulce, pero un poquito afónica, pero muy bien entonada. Entonces están cantando una de las melodías que cantamos en la Haggadah de Pesach, que pertenece al Alel, que cantamos en Rosh Hodesh, cantamos en todos los días de Pesach. Es el Salmo 114, y por supuesto lo cantan con el acento, con la pronunciación Ashkenazi. Así que escúchenlo, y a mí me llena de emoción, a mí me gustó mucho. Escúchenlo, a ver Haya Tova si la inspira a hacer alguna obra de arte. No sé si conocen ustedes las obras de arte de Haya Tova. Aquellos que quieran adquirirla se dirigen a Galeinai y los conectamos con ella. Como ustedes saben, nosotros no ponemos email, ni ponemos teléfonos, ni ponemos datos personales en el chat, porque no sabemos quién está del otro lado y quién lo va a ver dentro de un año, dentro de 2 años la grabación. Vamos a escuchar a la familia Fried, ¿ok? Este es el Ralph Friedman.
Qué linda. Bueno, continuamos unos 15 minutos más la clase. No quiero fatigarlos demasiado. Y vamos a charlar acerca de unos puntos interesantes, algunos aspectos que Rab nos explica. Habíamos hablado acerca de la anulación de 1 en 60, de 1 en 100, 1 en 1000, que se producen los tzadikim que no son justos. Está escrito en los libros de Hasidut. Este servicio de itkafia, o de someter al mal, es que el bien se inviste dentro del mal y lucha con él.
el bien va a ese lugar donde está el mal y le presenta batalla. Ese es el trabajo, el servicio de los Beinonim, del hombre intermedio. El que no es hombre intermedio, a veces presenta batalla y a veces se deja ganar. El Beinoní siempre gana, pero siempre también tiene que estar batallando. El intermedio, no así el Tzadik nunca batalla porque ya tiene transformado. Y dice, explica Hasidut, explica el Rebbe de Lubavitch, que esta es una cualidad que pertenece a todas las personas y que todas las personas tienen que ir tras ella. Cuando el servicio es a través de una lucha, una guerra, como está escrito, y va a luchar la persona con él. Y a través de eso, el mal se anula. En uno en 60, en uno en 1000 o en uno en 10.000. Es más o menos lo que hemos explicado antes. Habíamos dicho una expresión de Rabbi Shimon Bar Yochai, he visto Raiti Benei Aliyah, he visto hombres de elevación. Y trae la explicación a través de las velas de Hanukkah. La función de las velas de Hanukkah es iluminar hacia afuera. Incluso ayer en la ciudad en la ciudad Mashiach, en la cena del Mashiach que hicimos al final de Pesach, después de Minjá, entre Arbit, y así terminamos el séptimo y ustedes el octavo día de Pesach, una de las personas me dijo dónde se enciende la Hanukkah, el candelabro de Hanukkah. Entonces me dijo que de acuerdo con el Bajá hay que ponerlo a la izquierda del marco de la puerta, porque a la derecha está la mezuzá y a la izquierda está la Hanukkah. En general, nosotros vemos que se ponen las ventanas, pero me decía que en aquella época, en la época de sus padres, allá en los pueblos de Arabia, en Taimán, las casas no tenían ventanas. Entonces el asunto de poner las velas en la ventana es algo nuevo. Ellos lo ponían en la puerta de la casa, incluso se ponían en la parte de afuera de la puerta de la casa. Y así es lo que está explicando aquí el Rav Ginsburg, que con respecto a las velas de Hanukkah, iluminan hacia afuera e incluso muchas veces están ubicadas fuera de la casa, porque la idea es que tienen que estar prendidas para iluminar hasta que salga el último empleado del shuk, del mercado, que es a la mañana cuando terminan de limpiar todo, ya cuando está amaneciendo. Entonces dice, Raiti Benei Aliyah en Moatim. He visto, dice Rabbi Shimon Bar Yochai, hombres de elevación y ellos son muy pocos. Y así las velas de Hanukkah. Son pequeñas velitas. Y con esas pequeñas velitas se puede iluminar toda la oscuridad que hay en el exterior, en todo el mundo. Y sin embargo esas velas de Hanukkah están puestas allá para iluminar la oscuridad. Y así es como nosotros tenemos que pensar
el tema de iluminar. A veces uno piensa que cambiar el mundo es una cosa muy difícil, es una cosa que es imposible. Sin embargo, así está dicho, un poquito de luz elimina mucha oscuridad. Y nosotros no tenemos que estar pendientes de cambiar el mundo, de transformar el mundo en bien, porque eso es de los tzadikim. Nosotros tenemos que estar luchando constantemente contra el mal. Eso no significa que hay que matar a la gente o que hay que prender fuego los edificios. Luchar quiere decir estar constantemente luchando en nuestro interior para que no nos domine el mal y ayudando a los demás, iluminando, llevando Torah para que también lleve luz a los demás y los demás puedan inspirarse. Entonces esto es, por eso la festividad de Hanukkah es la festividad preferida del Baal Shem Tov, porque es justamente el trabajo de los judíos simples, de las personas simples, que no tienen quizá la capacidad de elevarse a los mundos superiores, no tienen capacidad de revelar la divinidad en el mundo, la Shekhinah, y de verla su esencia, pero sí tienen la capacidad de, a través de su inocencia, de decir Teilim, de cumplir los preceptos con humildad y con inocencia, tienen la capacidad de luchar y vencer, y tienen que estar constantemente peleando contra esa oscuridad que los domina. Y eso es lo que se llama Pirsumei Nisa, publicitar el milagro. Entonces, capaz que nosotros no tenemos capacidad de hacer milagros como ellos, pero sí tenemos la capacidad de difundir el milagro. Cuando nosotros meditamos y estudiamos y reconocemos los milagros que hace Dios con nosotros, entonces también podemos transmitírselo a los demás. Y a través de transmitirlo, estamos haciendo milagros, pero no milagros voluntarios, no milagros conscientes, sino que ese milagro se produce a través de la inocencia de saber que simplemente somos transmisores, somos nada más que las piernas, somos nada más que los talones del Mashiach. Y esa es la festividad de Hanukkah, y eso es difundir el milagro. Y todavía estamos en el mes de los milagros, y termina con Nun, y tiene que ver con la palabra Nes. Nes quiere decir milagro. Entonces, todo el milagro de la apertura del mar del Yam Suf, Nisim se escribe así, que quiere decir plural. Entonces, si nosotros tomamos de adelante para atrás y de atrás para adelante, Nisan tiene que ver con los milagros. Nes, de atrás para adelante es Nes, y de adelante para atrás es Nisim. Y si ustedes hacen la cuenta, 50 más 50 es 100. Yud es 10, son 110. Y 60 son 170. 170 es 10 veces Tov. $17 es la palabra Tov. Entonces es el Tov, el bien de los milagros que acá Hu nos revela. Shalom, shalom a todos los que se van yendo. Les deseamos muchas felicidades y los invitamos a seguir concurriendo a nuestras clases y apoyarnos con todo lo que ustedes puedan, con la difusión, con la transmisión del milagro, ayudarnos a difundir el milagro y también ayudarnos físicamente. Este domingo, acuérdense, hay un seminario en México, así que están todos invitados para ir en la Ciudad de México.
y en la librería Jerusalén en el centro. Aquellos que vienen a nuestras clases tienen la dirección y tienen también el prospecto en Facebook, en nuestro sitio de internet dimensiones.org, tienen todos los datos allí. Entonces hablamos del servicio de Itkafia. Itkafia es una lucha, la lucha constante que tenemos que hacer. Nosotros, como no somos Beinonim, entonces luchamos y en general perdemos, pero lo principal es luchar. Y el solo hecho de luchar, eso hace que el mundo se transforme. Aquí tenemos a Ruth, que es una de las responsables, una de las organizadoras de todos los eventos que hicimos en México, una estudiante, una amiga nuestra de hace muchísimos años, así que acá tienen la dirección y sería bueno también que llamen para reservar el lugar, para saber cuántos somos, porque el lugar, como todos los lugares en este mundo, son limitados. Entonces, ¿qué es, por otro lado, Avodat Aitafja? ¿Qué es transformar la oscuridad en luz y lo amargo en dulce? Significa que a través de una enorme cantidad de luz, y de una luz de una potencia muy grande, tal como lo pueden hacer solamente los grandes tzadikim, una luz que es completamente sublime y por encima de todos los niveles del mundo material, el mal mismo se transforma en bien. ¿Y cuál es entonces la ventaja que tiene este servicio? Que el mal mismo se transforma en bien. No solamente que se anula y se somete al bien, sino que él mismo es bien, como explicábamos antes. Y además, cuando uno piensa que hay una batalla, por más que se gane, siempre hay el bien, el que ganador también se debilita. Pero eso sucede con el servicio anterior, porque el bien se inviste dentro del mal, entonces de alguna manera se debilita, se oculta, se limita. Pero en este servicio en que el mal se transforma en bien, como el bien no se inviste dentro del mal para transformarlo, sino que lo transforma desde afuera, por eso los tzadikim nunca se conectan con la maldad y nunca caen en la transgresión, sino que transforman el mundo manteniéndose en la pureza. Eso significa que no se invisten dentro del mal, incluso dentro suyo. No se invisten dentro del bien que hay en ellos, no se inviste dentro del mal para transformarlo, sino que se transforma en forma automática a través de la revelación de una luz completamente superior y poderosa. Ya que hablábamos del asado, no sé si ustedes vieron en el Facebook las fotos que pusimos del asado que hicimos en Pesach, recordamos el carbón. El carbón, entre paréntesis, carbón o carbon en inglés, o carbono, que es el elemento químico del cual está compuesto el carbón,
si lo escribimos en hebreo, lo escribimos así. En realidad se escribe con haf, porque la palabra en inglés está escrita con C, pero la raíz sería esta palabra, carbón. ¿Y a qué nos hace acordar esta palabra? Tiene la misma raíz de kuf reish bet, de lekarev, o corbán. Y justamente cuando se hace la ofrenda de los animales y de los vegetales, se los quema y se transforma en carbón. Así que seguramente la palabra carbón viene de la palabra corbán. Corbán quiere decir leakrib, ofrendar, que es lo que decíamos antes, que la transformación hace que eso que era el mal, que era material, se sublime y sea conectado con su raíz y se transforme al ser transformado completamente en bien, al eliminarse la maldad. Entonces estaba pensando físicamente que hay distintas formas de carbono. El carbono puede ser, la forma más burda es el carbón vegetal o mineral, que es la transformación de un ser vivo en carbón, en leña que perdió toda su vitalidad y quedó nada más que el carbón, pero que sirve todavía para quemarse. Al contactarse con el oxígeno se transforma en la palabra de Dios, porque el carbono, al quemarse con el oxígeno, se transforma en CO2. Y el carbono tiene 6, el oxígeno tiene 8, como son dos 8, entonces se transforma en 22, se transforma en la divinidad, las 22 letras que son la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se transforma eso? A través de acercarle el fuego. Y el fuego lo toca, pero no se compenetra con el carbón, sino que hace que el mismo carbón se transforme en fuego. Sería un ejemplo de itafja, de transformar lo malo en bueno. Otra forma de transformar lo malo en bueno sería la otra forma que tiene el carbón, que es el diamante. El diamante es algo bello, es una de las piedras que se ofrendaron en el tabernáculo para hacer el pectoral del Cohen. Y de cómo se produce el carbón a través de apretarlo, a través de darle una presión extrema. Entonces ese sería un ejemplo de itcafia, que en ese caso el carbón no se transformó en fuego, no se elevó, se mantuvo aquí abajo, pero se transformó en algo bueno. Mientras esté en esa forma, entonces va a estar en este mundo para ser usado al servicio del bien, aunque todavía sigue siendo carbón, no se elevó para arriba. Son dos ejemplos así un poco bien materiales de lo que estábamos hablando recién. Está explicado en un discurso hasídico, una enseñanza hasídica, que cuando el alma baja a este mundo y se inviste dentro del cuerpo, a pesar de que el cuerpo oculta y esconde al alma, de todas maneras, a través del trabajo de justamente que el alma, de querer liberarse, de querer eliminar todo ese ocultamiento, y más todavía, a través de bajar e investirse, ese investimiento dentro del cuerpo, se refuerza con más fuerza todavía. O sea que el alma cuando baja al cuerpo, el trabajo de querer liberarse la hace más fuerte.
Y así es como explica el Admor HaZaken, el primer Rebbe de Chabad, las palabras del Baal Shem Tov con respecto a lo que significa, lo que decíamos antes, lo que era el enojo, la ira. En hebreo se dice kaas. Dice el Baal Shem Tov que cuando se presenta delante de él un idólatra, el Baal Shem Tov no solo que no se sorprende, no se molesta, no se asusta de él, es una historia que cuenta que él estaba haciendo tefilá y viene un gentil, un idólatra, y lo empieza a molestar para que no desconcentrarlo de su plegaria. Dice que el Baal Shem Tov cuenta que no solamente no lo molesta y no se sorprende, no está afectado por él, sino que al contrario, reza con más fuerza y como si el otro no estuviera, no lo molesta. O sea, reza como si no estuviera, pero incluso más todavía. El hecho que lo molesten hace que él rece con más fuerza y con más ganas se conecte con Dios. Y cuando medita en el tema del exilio de la presencia divina que se invistió y se encuentra a nivel de exilio dentro de este mundo físico, dentro de esta habla que nos confunde, sucede que incluso a través de esta confusión hace que el hombre se despierte más. Cuando la persona siente que está confundida y trata de despertarse, entonces hace más esfuerzo todavía que antes si no hubiera sido molestado. Y también explica el Admor Emsai, o sea, el hijo del Admor HaZaken, del primer de Chabad, que con respecto a la Perashá Beshalach, que dice, y fue cuando envió el faraón al pueblo, como leemos acá también en la Gadá de Pesach. ¿Qué significa que y fue cuando el faraón lo envió al pueblo? ¿Acaso no fue Akadosh Baruj Hu que lo envió? Significa que el faraón no solamente dejó o no dejó de esclavizar al pueblo, dejó de ocultar la luz, dejó de ser la cáscara, la clipá impura del faraón, sino más todavía, todo lo contrario. El mismo faraón le pidió al pueblo que salga a servir a Dios. Y le dijo que vayan y hagan una ofrenda también para él. A tal punto que los mismos egipcios obligaron al pueblo judío a salir. Y cuando salieron, no solamente salieron solos, sino que salieron también con aquellas chispas que habían caído de la destrucción del mundo del caos. O sea que cuando salieron, no salieron solo como entraron, sino que además salieron fortalecidos con las chispas tremendas del mundo del Tov, que como nosotros sabemos son chispas de tremenda santidad, que cuando caen abajo, caen en lo más profundo y se invisten dentro de las clipot. Entonces que es lo que representa el sometimiento del mundo a través del faraón, a través de todos los imperialismos. Y que el faraón, aquí abajo, que está es lo que más abajo representa, paró, es priá, quiere decir revelación. Priá es una de las etapas de la circuncisión. La circuncisión
tiene dos etapas. Una es eliminar la cáscara gruesa, pero todavía hay una piel fina que evita que esa sutileza, esa sensibilidad sutil pueda ser expuesta. Entonces, a través de que el pueblo salió, pero no solamente que salió, sino que fue el pueblo de Egipto y el faraón que los mandaron, se reveló como las mismas clipot y como de dentro de Egipto, de su esclavitud, aquellas chispas que habían caído lo más profundo. Por eso está escrito que el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto cayó hasta el nivel 49 de la impureza. Y allí es donde estaban las cáscaras, las chispas sagradas del mundo del caos, que cayeron con la ruptura de los recipientes antes de la creación. Entonces, explica Hasidut que no solamente salieron tal como eran y pudieron liberarse, sino que salieron más fuertes que antes. Y ese es el trabajo de las clipot. Es el trabajo de luchar constantemente, porque cuanto más se lucha, los músculos se hacen más fuertes. Entonces, con respecto a lo que decíamos recién, que el alma cuando entra al cuerpo se produce un ocultamiento, le dice, no solo que el cuerpo no oculta y esconde al alma, y que ella se encuentra adentro del alma, no se encuentra en un estado de ocultamiento, porque el alma es infinita, el alma siempre está libre, sino que al contrario, cuando el alma está dentro del cuerpo, a través de trabajar y luchar y transformar el cuerpo en un recipiente para Dios, la persona, que es cuerpo y alma, se fortalece con más potencia, con más fuerza todavía. Y esta es justamente la intención principal de la creación del mundo. Itkafia veitafja, el trabajo de los tzadikim junto con todos los demás, Beinonim y Reshaim, los tzadikim que transforman el mundo y el resto de las personas que luchan constantemente para elevar todo ese material tzadik, que está en una lucha constante. Y eso es lo que se llama la estupidez de este mundo, el Ruach Shtut. Toda la estupidez de este mundo que oculta la divinidad es combatida justamente por el Shtut de Kedusha, por la locura de santidad. Entonces a veces nosotros hacemos cosas contrarias a este mundo, a la oscuridad de este mundo, para llevar mucha luz, y aparentemente mucha gente nos parece que nos toma como locos, pero al contrario, no es una locura irracional, sino que es una locura completamente controlada para transformar la oscuridad en bien y para transformar lo amargo en dulce. Nos despedimos por ahora. Que tengan todos un Shabbat Shalom, un fin de semana muy hermoso. Y el domingo tenemos la clase. Los invitamos, todavía estamos en el mes de Nisan. Pueden hacer Birkata Ilanot, la bendición de las plantas, que como hemos publicado hoy en el Facebook. También tienen la posibilidad de dar su contribución todavía en el mes de Nisan, para que esa contribución sirva para hacer milagro de milagros, y que todos podamos salir a la redención junto con las chispas sagradas que fueron preparadas en este mundo para disfrutar y tener placer de ellas, junto con Dios en la morada que estamos preparando para Él. Bendiciones de la tierra de Israel.